Bienvenidos sean hoy los que aceptan a Jesús, los que quieran ir con Él y cargar con Él la cruz, los valientes que a la lid se resuelven a marchar y con sin temor andar su salud a conquistar. Bienvenidos sean hoy los que quieren o quieran aceptar a Jesús, porque llenarse de Jesús, mi amigo y hermano, no es carga, no es pérdida de tiempo. Llenarse de Jesús es llenarse de deleite, es llenarse de libertad, es llenarse de satisfacción, es llenarse de la vida eterna. Bienvenidos. Les damos la cordial bienvenida a este culto, a este momento precioso, íntimo de adoración, y que tú que me estás viendo, usted que me está viendo, hermano y amigo, le digo que no se va a arrepentir de haber adorado junto con nosotros, porque hoy quiere Dios hablarle a su corazón, porque le está buscando, porque le ama, y por eso hacemos esto nosotros. Porque Él nos ha traído de las tinieblas a la luz. Y aunque tenemos problemas, y aunque también como todo cualquier ser humano, tenemos dificultades, enfermedades, pero hemos aprendido a soportarlas en el amor y gozo y misericordia del Señor. Por lo tanto, ya nuestra pregunta no es ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué? Así que iniciamos este hermoso tiempo de adoración por medio de una oración, y con esto comenzamos nuestra adoración a Dios. Oramos, hermanos. Amado Padre, que estás en las alturas de los cielos, que también estás en todo lugar, Señor. En estos momentos, Padre eterno, te agradecemos la oportunidad que nos das de poder alabar tu nombre, Señor, de cantarte, de escuchar tu palabra, Señor, que siempre trae edificación a nuestra vida, Señor. Gracias por este momento, y también te doy gracias por la vida de mis hermanos que nos están acompañando, Señor, que están gozándose con nosotros en este culto que elevamos a tu nombre. Recíbelo, Señor, que llegue hasta tu presencia como olor grato, Padre. Tus hijos reconocemos, Señor, todo lo que tú haces por nosotros. Reconocemos que eres un Dios bondadoso, que eres el único Dios, y que, Padre eterno, a pesar de no ser merecedores de lo que tú nos das, Señor, tú eres bueno con nosotros. Gracias por ello, Señor, y recibe, Señor, el loor que tus hijos te dan en gratitud y en reconocimiento de todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Permite, Padre, que los corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra y que podamos, Señor, honrarte, que podamos glorificarte, Señor, obedeciendo tus mandatos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora, hermanos, a cantar dos himnos. Vamos a iniciar con Jubilosa cante la cristiana Grey. Jubilosa cante la cristiana Grey del mundo en derredor, pues ha nacido el prometido Rey, Jesús el Salvador. Loadle, cantó la hueste angelical. Loadle, en las alturas gloria a Dios. Loadle, perdón y paz para el mortal. Nació Jesús, marchada hasta Belén, en pos. Los pastores guardan en la oscuridad, sencillo su redil. De pronto ven el
fulgurar y escuchan voces mil. Loadle, cantó la hueste angelical. Loadle, en las alturas gloria a Dios. Loadle, perdón y paz para el mortal. Nació Jesús, marchada hasta Belén en pos. Por brillante estrella conducidos son los magos a Belén. De adoración ofrecen rico don a Cristo el sumo bien. Loadle, cantó la hueste angelical. Loadle, en las alturas gloria a Dios. Loadle, perdón y paz para el mortal. Nació Jesús, marchada hasta Belén en pos. Otra vez, naciones, escuchad, por el ancho mundo, nuevo sin segundo, de Jesús nacido en humildad, donde Dios al pecador. Bella luz, astro misterioso da, con mensaje feliz de perdón y libertad. Bella luz, brille de justicia el sol, nieblas disipando, nubes colorando de arrebol. Ya la ansiada aurora vislumbró con matices de oro, sin igual tesoro. Es que ya por fin Jesús nació, donde Dios al pecador. Bella luz, astro misterioso da, con mensaje feliz de perdón y libertad. Bella luz, brille de justicia el sol, nieblas disipando, nubes colorando de arrebol. Escucha del coro celestial de ángeles cantores que hablan a pastores, gran mensaje de Dios al mortal, donde Dios al pecador. Bella luz, astro misterioso da, con mensaje feliz de perdón y libertad. Bella luz, brille de justicia el sol, nieblas disipando, nubes colorando de arrebol. Ved los magos del mundo oriental, guiados por la estrella fulgurante y bella, hasta entrar a un mísero portal, adorar al Salvador. Bella luz, astro misterioso da, con mensaje feliz de perdón y libertad. Bella luz,
haya luz, brille de justicia el sol, nieblas disipando, nubes colorando de arrebol. Amén. ¿Qué les parece, mis amigos y hermanos, si me acompañan a leer la lectura en la que se centrará la voz de Dios en este día? Se encuentra en el libro de Isaías, su capítulo 9, sus versículos 1 al 7. Así que vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Muy bien. Leemos. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Palabra de Dios, amigos y hermanos. El predicador es mi hermano pastor Lázaro Juárez Chang y con él tenemos la palabra de Dios. Hola queridos hermanos, amigos, como siempre es un placer, es un gozo, es una alegría poder dirigirme a ustedes solamente como un portador de las Sagradas Escrituras, de un mensaje que el Señor tiene para ustedes. Los tiempos que hoy estamos viviendo son tiempos de celebración de Navidad. Por las circunstancias que vivimos de esta peste, parece que nos quiere robar el gozo y el espíritu de la Navidad. Pero realmente la Navidad no son las vacaciones de este mes. La Navidad no es el estreno de la ropa, los zapatos y las demás cosas que usted va a comprar nuevas. La Navidad ni siquiera es la comida suculenta que usted está preparando para tener en la mesa ese día. La Navidad no es un momento para dar rienda suelta a los placeres de la carne, como muchos están esperando, con un arsenal de licores y preparando todo para celebrar, aunque no hay buenas noticias para los que hacen eso, ya que el gobierno, por las circunstancias de esta peste, está prohibiendo todo tipo de reunión, celebración como de estas cosas. Realmente ese no es el espíritu de la Navidad.
Todas estas cosas han empañado lo que es la Navidad. Los grandes comercios es una oportunidad para vender todo tipo de cosas. Son oportunidad para sacar cientos de millones o miles de millones de pesos por tanta venta que tienen. Pero realmente la Navidad es otra cosa. Por eso es bueno que en estos tiempos, con oración y profunda reflexión, podamos leer las Sagradas Escrituras y volver a entender lo que es el espíritu de la Navidad, lo que es la realidad de la Navidad. Incluso la palabra Navidad viene del latín nativiti, que significa nacimiento. Y el nacimiento del Salvador del mundo, la visita de Dios a los hombres, Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo encarnado, como dice el Evangelio de San Juan, que vivió con nosotros y que resplandeció en su gloria, en su ministerio terrenal. Navidad es la esperanza del hombre, es el regalo de Dios enviado a este mundo, que, como dice el pasaje bíblico, donde comenzaremos a meditar en estos momentos, en un pueblo que estaba en tinieblas, en oscuridad, la promesa de un Salvador, como dice la Biblia aquí, de un niño, de un hijo, que nos es dado, que trajo luz para que las tinieblas se disiparan. Si miramos el texto en su contexto, en el tiempo, en el espacio y en la historia que lo ubica el profeta Isaías, entonces entendemos mejor. Isaías apenas en el capítulo 7, versículo 14, ya había dicho que Dios daría señales para que nos diéramos cuenta, o el pueblo judío se diera cuenta, cuál era el verdadero Mesías, el original, decíamos, entre los muchos piratas. Y él dijo que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo que llamaría su nombre Emmanuel, y Mateo lo dice que traducido es Dios con nosotros. Ahora en este capítulo 9, versículo 6, vuelve nuevamente a ser más específico y da nombres maravillosos. Excelencias, dice, de el regalo de Dios, que es su Hijo, que mandó, que nos dio a este mundo. Isaías está profetizando ahora justo en el momento, imagínense, del capítulo 7 al versículo 9. Muchos escritores dicen que han pasado más de 40 años, imagínense. Claro que usted dice, pero del 7 al 9, pues parece que para nosotros Isaías lo escribió de un solo jalón. No es cierto, el libro de Isaías fue escrito por parte. Y entre el capítulo 7, cuando todavía no había sido invadido Israel del norte, ni invadido el reino del sur, es que el Señor les promete precisamente al Mesías que vendría a este mundo, la visita de Dios al mundo. Pero como les vuelvo a repetir, del capítulo 7 al 9 han pasado muchos años, porque Isaías no fue escrito todo de un jalón. En un momento cronológico de un jalón no fue escrito todo, sino fue escrito por partes, y entre algunos capítulos y otros pasaron muchos años. Y los estudiosos dicen que entre el capítulo 7 de la promesa del Emmanuel y el capítulo 9 de la promesa del hijo dado, del niño que nacería, ya habían pasado más de 40 años.
Porque cuando ya escribe en el capítulo 6, precisamente los asirios, no los sirios, los asirios, el imperio asirio destruyó al imperio sirio. Y entonces se constituyó en el imperio más poderoso del mundo en aquel tiempo. Invadió a Israel, el reino del norte, los masacró, los hizo pedazos, muerte, destrucción, lloro, lamento había. En esos tiempos el reino del norte lo describe Isaías que estaba en tinieblas. Literalmente el dolor, la masacre, la muerte tenía al pueblo en tinieblas. Y precisamente a un pueblo desesperanzado, destruido, humillado, en tinieblas, es cuando le llega la profecía de un regalo de Dios, que no sería inmediato, sino que sería inmediato, muchos años después. Y Isaías da el mensaje de Dios animando a ese pueblo que estaba en tinieblas y les anuncia la llegada de un niño, de un hijo. Por eso dice el pasaje bíblico: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luego dice: multiplicaste la gente y aumentarás la alegría. En este momento no qué alegría iba a haber, había muerte, lloro. Pero les dice que después vendrían tiempos de alegría. ¿Sí? Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como cuando vas a cosechar mucho, como se gozan cuando reparten despojos, es decir, como cuando estás repartiendo algo que lograste conquistar. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, es decir, pasaría esta masacre, este dolor, el cetro de su opresor, que fue el imperio asirio, como en el día de Madián. Aquí se está refiriendo a los tiempos de Gedeón cuando destruyó a Madián. Dios le ayudó a conquistar esa guerra y después el pueblo se gozó y todos los despojos que le quitaron a los madianitas se los repartieron con gozo, dice. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Es decir, después que termine toda esta catástrofe, ya no habrá guerra, ya no habrá nada de eso. Y entonces viene el versículo 6 que es maravilloso. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado en su hombro. Fíjese bien, vamos por parte. Un niño nos es nacido, el Mesías iba a nacer. Ese fue humanamente, viéndolo así, la desventaja de Jesús cuando comenzó su ministerio. Los judíos esperaban un Mesías, sí, lo esperaban, así decía la Escritura. Pero jamás esperaban que fuera a nacer. Al contrario, ellos pensaban que ese Mesías llegaría de una manera extraordinaria. Por eso cuando Jesús le dijo que él era el Mesías, le decías a los escribas, a los fariseos, a los judíos, les decía que él era el Mesías prometido, los judíos no lo creían. Por eso le decían, bueno, pero danos señales para que creamos que tú eres el Mesías prometido. Y Jesús le dice, ¿qué más señales quieren? ¿No han visto todos los milagros que yo he hecho sanando a enfermos? Mire cómo los ciegos los he sanado, a los paralíticos los he levantado, a los leprosos los he sanado, a los muertos los he resucitado, etcétera, etcétera. ¿No es suficiente todos estos milagros que yo he hecho para que crean que yo soy el Mesías? Y ellos decían, no, eso no es suficiente. Nosotros queremos
señales, más señales. ¿Y cuáles eran las señales que ellos esperaban? Esperaban las señales como aquella que Elías, allá en el Antiguo Testamento, recuerden ustedes cuando retó al rey Acab, el rey malvado, idólatra, y lo llevó precisamente a un lugar en donde Elías, en el nombre y en el poder de Dios, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto que estaba allí. Tal vez ellos esperaban algo así, que Jesús de pronto en ese momento hiciera descender fuego del cielo en su presencia, y para ellos ese era las señales de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. En otras palabras, estaban pidiendo a Jesús señales extraordinarias como esa, porque ellos pensaban que Dios les daría un Mesías, pero que no nacería. Por eso, cuando Jesús decía, yo soy el Mesías, yo y mi Padre somos uno, yo vengo del cielo, yo vengo de la eternidad, yo vengo de mi Padre. Ellos decían, ¿cómo te atreves a decir esto si sabemos que tú eres hijo de María y de José, ese pobre carpintero? ¿Qué de bueno puede haber en Nazaret? Y tú vienes a decir que eres el Mesías. No, el Mesías va a venir de una manera extraordinaria, va a descender del cielo ante los ojos de todos con gran milagros, con señales, perdón. Por eso no le creyeron a Jesús. Sin embargo, si ellos eran lectores, doctores en la ley, ¿cómo es que no se dieron cuenta que Isaías, 750 años antes del nacimiento de Jesús, les estaba diciendo que el Mesías iba a nacer? Por eso escuchen lo que está diciendo el pasaje bíblico. Yo se los vuelvo a leer. ¿Sí? Porque un niño nos es nacido. No puede estar más claro. ¿Cómo es posible que estuvieran tan ciegos que no se dieran cuenta que el Mesías prometido, le está diciendo la Biblia, que va a nacer? Y en el capítulo 7, versículo 14, dice que nacería del vientre de una virgen. ¿Qué está diciendo? Nos es nacido. ¿Cómo vendría el Mesías, el Hijo dado, el regalo de Dios al mundo? Nacería, y nacería de una virgen, de una mujer. La segunda persona de la Trinidad tomaría carne, aquel verbo se hizo carne, la divinidad se hizo carne, la segunda persona de la Trinidad, y ellos no se dieron cuenta. Yo quedo verdaderamente sorprendido cómo los doctores de la ley, que se pasaron de generación en generación estudiando las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, no se dieron cuenta de todas estas cosas. Recuerden ustedes que cuando vinieron los magos del Oriente desde lejos, los tomó de sorpresas cuando les dijo, nosotros venimos buscando al rey de los judíos, ¿dónde está? Ya nació. Ellos dicen, ya nació, ya, ¿dónde está? Y dice la Biblia que se conturbaron todos, es decir, los agarró de sorpresa. Bueno, y ellos no estaban al tanto. Por eso Herodes mandó a buscar a los expertos en la interpretación de la ley. Y dicen, mire, estos señores sabios dicen que ya nació el rey de los judíos, ¿es cierto? Y comienzan a leer las Escrituras. Ay, dice, sí, dice que nació va a nacer en Belén. No se dieron cuenta. Más de 750 años estudiando las Escrituras acerca de la venida del Mesías, y cuando estaba entre ellos ni cuenta se dieron. Pero no se preocupe, 2000 años tiene la iglesia de estar hablando de la segunda venida de Cristo. Y le digo una cosa, los que más sabemos de la Biblia somos los que vamos a la iglesia, porque nosotros somos los que leemos la Escritura. Hoy los doctores de la ley, los doctos en la Escritura, somos todos los que llevamos una Biblia y vamos todos los domingos y los días de semana al culto, y todos sabemos de la segunda venida de Cristo. Pero me temo que nos va a pasar como les pasó a los judíos. De pronto, cuando Cristo venga, muchos ni siquiera lo van a estar esperando, los agarrará de sorpresa, porque no estamos muchos preparados para recibir a Jesús cuando venga por segunda ocasión. Aunque todos los días lo estamos predicando, lo estamos enseñando.
Así como los judíos lo enseñaban, lo predicaban, Jesús ya estaba allí y no lo sabían. Cuando Cristo venga, muchos los agarrará de sorpresa. Jesús estará ahí en un abrir y cerrar de ojos, y tanto que supieron de las Escrituras, tanto que leyeron, tanto que escucharon, no estarán preparados y lo agarrará de sorpresa también. Así que nacería el Mesías prometido. Mire que sigue diciendo las Escrituras. Versículo 6. Hijo nos es dado. Sí. En el griego nos es dado, nos es regalado también. Es otra traducción muy buena. ¿Y quién nos dio este regalo? Es Dios, el regalo de salvación, el regalo de vida eterna. Recuerden que Dios mismo dijo como Padre, el Padre es el único que tiene derecho de poner nombre a los hijos. Y como Padre de Jesús, Él dijo, se va a llamar Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo del pecado, de la maldad. Hijo nos es dado, dice, y el principado sobre su hombro. Yo estaba leyendo una versión en inglés, y en inglés, por ejemplo, para hablar de dominio, de responsabilidad, de gobierno, se traduce también como hombro. Y en el griego, el principado sobre su hombro significa que Él va a tener la responsabilidad de gobernar. Para nosotros no nos parece muy familiar esta expresión, pero eso significa en el griego. Lo traducimos al español, así el principado sobre su hombro. Pero realmente la intención del texto es decirnos que Él tendrá la responsabilidad de gobernar, es decir, Él como rey. Quizás hoy literalmente no gobierna la vida de todos, pero un día el Señor, dice Pablo en Filipenses, en aquel día toda rodilla se doblará delante de Jesús y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy las rodillas no se doblan ante Jesús, sino ante imágenes y ante hombres y ante políticos y ante personajes de la farándula y de otros. Pero no se quieren arrodillar, son pocos los que se arrodillan delante de la majestad de Jesús. Pero en aquel día, cuando Cristo venga por segunda vez, todas las rodillas, todas, totalmente todas, se doblarán delante de Jesús. Algunos por miedo, otros por adoración, y confesarán que Jesús es el Señor. Muchos lo confesarán, pero será demasiado tarde. Demasiado tarde. Sigue diciendo el texto. Y se llamará su nombre admirable. Mire, yo no he encontrado otra parte en la Biblia que en un solo versículo diga tantas cosas maravillosas, tantas excelencias de Jesús, como este texto. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Todos estos son los nombres de Jesús. Nos pasaríamos dando un sermón por cada nombre y no terminaríamos. Fíjense que la palabra admirable, consejero, está traducido así en la Reina Valera. Hay otras versiones de la Biblia que traducen admirable consejero, y en el griego no hay esta coma, no hay esa separación entre admirable y consejero. En el griego es corrido, dice admirable consejero. Pero bueno, también es una buena traducción. También es correcto. Su nombre, admirable. ¿Por qué admirable? Admirable fue su nacimiento. Admirable fueron sus milagros. Admirable fue su enseñanza. La gente dice que se admiraba que cómo enseñaba Jesús, porque enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. Admirable fue su amor. Admirable fue su ministerio. Admirable fue su muerte. Admirable fue su resurrección. Admirable fue su ascensión gloriosa. En todo, desde que Jesús entró a este mundo, desde que llegó a este mundo, siempre fue admirable.
En el griego es maravilloso. Así se lee en griego. Pero se tradujo admirable, pero significa lo mismo, maravilloso. Jesús es maravilloso, es admirable, porque Él nos sigue maravillando y lo seguimos admirando. No con su ascensión se terminó su maravilla, no. Jesús sigue siendo admirable para nosotros, porque sigue haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Y nosotros seguimos admirándolo, porque Jesús es admirable, ha sido y sigue siendo admirable. Consejero, querido hermano, el consejero es alguien, es un guía de personas que lo lleva al camino correcto y al puerto correcto y seguro. Ese es el trabajo de un consejero. Los hombres, si se dejan aconsejar por su propia mente, sus propios deseos, sus propios sueños y por su propio corazón, van a terminar perdidos totalmente. El corazón no es buen consejero. La Biblia dice que no nos debemos dejar por lo que el corazón nos dicte, por lo que el corazón nos lata. Porque dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice la Biblia. ¿A quién nos aconseja a nosotros? ¿Nuestra propia conciencia? Pues si nuestra propia mente y corazón están contaminados con el pecado. Por eso, si nos dejamos nosotros llevar por el corazón y por nuestros sentimientos, esos están contaminados por el pecado y lejos de Dios, peor. ¿Quién nos aconseja? Tal vez un amigo, tal vez tu jefe, tal vez una amiga, compañero de trabajo. Te puede decir muchas cosas bonitas, pero si no conoce a Cristo, Jesús dijo en una ocasión que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque si un ciego guía a otro ciego, los dos se van al pozo. Entonces alguien que no conoce a Cristo te podrá decir cosas muy bonitas, muy acertadas, pero jamás podrá ser un verdadero guía de tu vida espiritual, matrimonial, etcétera, etcétera. El verdadero consejero es Jesús. ¿Sabe por qué? Porque los hombres tenemos límite y estamos manchados por el pecado. Pero Jesús no está manchado por el pecado, es perfecto, es santo. Y Él no tiene límites. Además, Él sabe todo, el pasado de nosotros, el presente de nosotros y el futuro de nosotros. Por más que tengamos un amigo, habrá áreas en las vidas de nosotros que nunca le vamos a decir al mejor amigo. Y Él no los conocerá. Pero Jesús conoce profundamente nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y puede hacer un diagnóstico de nosotros, y entonces, como Él lo sabe todo y conoce el futuro, también nos puede guiar perfectamente bien, porque Él no tiene límites y Él lo sabe todo. Por eso Él debe ser nuestro mejor consejero, amigo, amiga. No te dejes aconsejar por tu mente, no te dejes aconsejar por tu corazón, no te dejes aconsejar ni guiar por tus propias ambiciones y sueños, por más bien intencionados que sean. No te llevarán a buen puerto, serán guías de ciegos guiando a otros ciegos. El único consejero que no falla es Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte. Para todos aquellos que niegan la divinidad de Jesús, quiero darle una noticia. Jesús es Dios, 100% divino. Él se despojó de su gloria, dice Pablo en Filipenses, pero jamás se despojó de su divinidad, de su majestad en el cielo, de ser reverenciado por todo el ejército celestial. De eso se despojó, pero nunca de su divinidad. Y aun cuando se haya encarnado aquí, haya sido humano, jamás nunca dejó de ser divino. Él no fue el primer hombre creado en el cielo, como dice una secta. Tampoco fue el primer hombre creado aquí en la tierra, como dice otra secta. No fue un querubín, como dice otra secta. No, Jesús es Dios y desde la eternidad vive. Y como Él es Dios, Él es entonces todopoderoso. Eso dice en Apocalipsis, que Jesús es todopoderoso también. Dios fuerte, Padre eterno, Dios fuerte. Luego dice Padre eterno.
Aquí ha habido una gran confusión para muchos, especialmente los que quieren despojar a Jesús de su divinidad y de su eternidad. Aquellos que son unitarios, que no creen en la Trinidad. Quiero decirles una cosa, que cuando habla de Padre eterno, está hablando de que Él mismo creó la eternidad. Si el tiempo comenzó a existir fue porque Jesús también creó la eternidad, el tiempo, la eternidad. Y si Él lo creó, si Él es el creador del tiempo, de la eternidad, por lo tanto, Él es eterno. Porque Él es antes del tiempo, Él creó el tiempo, Él es eterno, Él no está sujeto al tiempo, Él es eterno. Él es el Padre de todo lo que existe. Si usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dicen, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo no es un Dios, el Verbo es Dios también, dice. Y dice, y todo lo que fue hecho, lo que fue creado, cosas, todo lo creó, nada existiera si Él tampoco lo hubiera creado. Así que Él es el que le dio origen a todas las cosas que existen. Por lo tanto, en ese sentido también Jesús es Padre de todo lo creado, en el cielo y en la tierra. Padre de todo lo que existe, que no existía. De la nada, Él lo creó también. Es lo que dice Pablo en Efesios, es lo que dice Pablo en Colosenses. Las cosas invisibles y visibles, su eterno poder y deidad, todo lo que está en el cielo y en la tierra, todo fue creado también por Jesús. Eso dice la Escritura. Por eso es el Padre de la creación también. Él creó todo. Él nos creó a nosotros cuando la divina Trinidad creó al hombre, no solamente las cosas, ahí estaba. Por eso dice la Biblia en plural. Y dijo Dios, hagamos, ahí está Jesús como Dios, como eterno Padre, al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios lo creó. Y es un Padre Jesús, porque la verdad, hermano, nos ama como un Padre, nos conduce como un Padre, nos provee como un Padre, nos cuida como un Padre, nos guía como un Padre, nos aconseja como un Padre. Qué lindo que aun cuando nuestro Padre pueda darnos la espalda y nuestra Madre nos puede dar la espalda, Jesús jamás lo hará, nunca, porque Él es el Padre bueno. Dice la Biblia que ningún padre es bueno. Usted se va a sorprender. ¿Cómo va a decir eso, pastor? Si yo soy bueno con mi hijo. Pregúntele a Jesús. Cuando Jesús les estaba dando una cátedra a todos sus discípulos, los que estaban oyendo. Dice, ¿qué padre si su hijo le pide pescado le da un escorpión? Si le pide pan le va a dar piedra, etcétera. Dice, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre, que Él sí es bueno, Padre bueno, no nos dará las cosas que nosotros le pidamos. ¿Se dan cuenta? Por más bueno humanamente que seamos aquí, Jesús dice que somos malos. El único Padre bueno es Dios, es Jesús. Jesús es el Padre bueno. Jesús es el que nos ama aunque nosotros le paguemos mal. Jesús es el que nunca nos desecha como Padre, aunque nosotros a veces le demos la espalda. Jesús es el buen Padre que siempre nos va a amar y nos va a perdonar aun cuando nosotros le quedemos mal. Él nunca nos dará la espalda. Él siempre estará con sus brazos abiertos como buen Padre, esperándonos a nosotros. Siempre nos va a perdonar, siempre nos va a abrazar. Aun cuando caigamos quizás en lo más bajo y le fallemos al Señor como aquel hijo pródigo, cuando regresa lleno de estiércol y apestoso, en andrajos, descuidados, descalzos, hecho una piltrafa humana. Así el Padre, representando a Dios y a Jesús, corre, se encuentra con Él, así sucio y hediondo, así como venía en una desgracia humana, lo abraza, lo está besando y lo lleva a su casa porque Él le amaba y se alegra. Así es un Padre
que representa en esta parábola del hijo pródigo a Dios, a Jesús también. Él es el buen Padre. Por eso dice el Padre eterno. Y termina diciendo que ese niño, ese hijo que sería dado, ese regalo de salvación, es el príncipe de paz. ¿Cuántas veces Jesús fue provocado por el diablo para tomar las armas, levantarse en armas o incluso defenderse? El mismo Pedro llevaba su espada. El mismo Simón el Celote llevaba su cuchillo porque él era un asesino a sueldo antes que Jesús lo llamara. Era un sicario. Estaban listos con sus armas debajo de su sotana, listos para matar, para derramar sangre. Y cuando fueron a prender a Jesús aquel jueves para amanecer viernes en la madrugada, Pedro sacó su espada y él estaba dispuesto a matar y derramar sangre. Y Jesús dijo que no, él no lo iba a hacer, porque él era un rey de paz. Es más, cuando los ángeles vinieron a cantar aquí por la llegada de Jesús aquí, el tema principal fue la gloria de Dios y la paz de Dios dada a los hombres a través de Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús siempre trajo un mensaje de gozo y de paz. Jesús siempre les dio un mensaje a sus discípulos y lecciones de paz. En una ocasión le dijo a sus discípulos, que siempre andaban peleando dentro de ellos: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo se la doy no como el mundo la da. Mi paz es diferente, dice el Señor. El mundo hoy proclama paz a través del derramamiento de sangre. Escucha ustedes que las guerras de los países poderosos que invaden a otros es para establecer la paz. Paz a través de sangre y guerra. Jesús no actuaba así. Jesús ganaba las batallas a través del amor. Y a través del amor sembraba la paz. Y Jesús es un hombre de paz. Trajo la paz a nuestro mundo. Cuando Cristo llega al corazón de un hombre, el infierno de la vida del hombre se convierte en paz. Hay hombres que viven, que tienen dinero, que son educados, que tienen solvencia económica en su casa. Y aparentemente ellos son felices y tienen paz. Pero a veces en su hogar, en su vida, viven un verdadero infierno, están muriendo en vida. Porque ninguna cosa puede traerle paz verdadera al hombre, sino solamente Jesús en el corazón. Cuando el hombre le abre las puertas de su corazón a Jesús, lo deja entrar, lo deja que reine en su vida, le rinde su vida al Señor, entonces la verdadera paz llega al corazón del hombre. Ábrale las puertas de tu corazón, amigo, si no lo has hecho. Si en tu vida estás sufriendo por el infierno de la droga, si en tu vida estás sufriendo por el infierno del alcohol, si en tu vida estás sufriendo por el infierno de la sexualidad desordenada y te está destruyendo tu vida y la de tu matrimonio, si en tu vida estás atrapado por el infierno del celo, si en tu vida estás atrapado por el celo de la envidia y de muchas otras cosas, quiero decirte que Jesús vino para darte paz. Si tú le abres la puerta de tu corazón, Él te traerá la verdadera paz. Te cambiará tu vida del infierno a la paz, al gozo, a la alegría. Y entonces Jesús en tu pobre pesebre lo va a iluminar, llegará la luz y te dará el verdadero sentido de vivir, de amar. Así hace Jesús cuando llega a nuestro corazón. Rinde tu vida a Cristo. Y hermanos, tú que llegas a la iglesia, tú que vas al templo, tú que vas llevando una Biblia, te digo, hermano, esta es una oportunidad muy grande también de que la paz del Señor pueda inundar tu ser. Muchas veces llegamos al templo, hermano,
Pero a eso vivimos en una agonía terrible, porque el corazón no lo hemos entregado totalmente a Jesús y por eso no tenemos paz. Jesús vino a darnos una verdadera paz. A eso vino. Por eso murió en la cruz. Por eso Él sufrió todo lo que nosotros debíamos sufrir, para darnos paz. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, bendito seas. Gracias, Señor, porque en estos tiempos en la que la pandemia nos quiere robar el gozo de la Navidad, nosotros seguimos celebrándola, recordándola, Señor. Gracias, porque el mundo está viviendo un infierno hoy, el infierno de la muerte, del miedo a la muerte, del dolor, del llanto. El mundo está viviendo en una situación difícil. Quizás muchos de nosotros hemos sido presas o estamos siendo presas de todo esto. Pero tú quieres venirnos a darnos paz, porque tú eres el Dios eterno, eres el admirable, eres el consejero, eres el Dios fuerte, eres el Padre eterno, pero sobre todo, Señor, el príncipe de paz. Toca el corazón de aquellos que no te conocen, aquellos que están viviendo un infierno en su vida y no tienen paz. Tócale su corazón para que puedan abrirlo y que Jesús traiga luz y que Jesús les traiga paz a su corazón. En el nombre de Cristo oramos. Amén. No sé si estarán de acuerdo conmigo, amigos y hermanos, que el mensaje ha sido claro, preciso, contundente. Por eso yo reitero, bienvenidos sean hoy los que quieran aceptar a Jesús. Porque los que dejan entrar a Jesús en su corazón, cuando Jesús llena toda tu vida, entra lo que acabamos de escuchar. Entra el príncipe de paz. Un príncipe gobierna, un príncipe reina, un príncipe tiene poder. Jesús tiene poder, reina y gobierna tu vida y puede cambiar lo negativo, lo oscuro, lo sucio, todo lo que te esclaviza para darte verdadera libertad, porque Él es la verdad y el conocerlo nos lleva a esa libertad. Dios te bendiga, amigo y hermano que nos has escuchado, que esta palabra fructifique en tu vida abundantemente. Vamos a entrar al momento de las ofrendas. Y pues en este momento, y la Biblia lo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Y es que, hermanos, es una promesa. Y a que alguien me diga que estoy lavándoles el cerebro quizás, ¿no? Porque a veces así nos tachan que tendemos a lavar el cerebro con tanta palabrería, pero no, mi corazón no lo siente así. En verdad se da para bendición. Y nosotros ofrendamos, nosotros obramos, no para ganar el cielo, no para ganar la salvación, sino porque ya Cristo nos dio la salvación. Y tenemos gratitud, y por eso cantamos, por eso oramos, y por eso ofrendamos. En este momento, pues, como Dios disponga en tu corazón. Entre tanto, cantamos. Cantamos este precioso himno, Redentor de gentes ven, que una virgen concibió, todo hombre admirará tu divina majestad. Redentor de gentes ven, que una virgen concibió,
Hemos llegado, amigos, hermanos, al término de este tiempo de intimidad, a este tiempo de adoración. Quiero decirles que este pasaje de hoy ya lo había yo leído. Escuchando al pastor una explicación exhaustiva, me vuelve a impactar, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poder. Y volvió, la palabra que me impactó hoy es esa parte que dice: el pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz. Isaías escribió hace siglos, pero esta palabra sigue vigente hoy. Muchos andan o andamos, o los que andábamos en tinieblas, en nuestros delitos y pecados, andábamos en la oscuridad. Y hoy muchos, como escuchamos en el mensaje, son esclavos del pecado, del dolor, del alcoholismo, de la drogadicción, del sexo, de la pornografía. Están en oscuridad, buscan un placer pasajero. Hay placer, pero es pasajero. Al final de cuentas, todo placer en exceso te deja vacío. Te deja vacío. El sexo libre, el alcoholismo, la drogadicción, cualquier vicio que no puedas dejar por tu voluntad, sino solamente con la ayuda de Dios. Solamente Jesús vino a dar luz al mundo, porque Él es luz admirable. Creo que es necesario decirles, y se los digo con toda la seguridad, se los digo con toda la convicción, que solo Jesús puede darte vida y luz. Dios les bendiga y les mando un abrazo. Shalom. Nuestro pastor termina con la oración final. Oremos. Dios eterno, Padre celestial, muchas gracias, Señor, porque estos siervos tuyos, siervas tuyas, los has usado hoy para honra y gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre, porque siendo inmerecedores de tanta bendición, tú, bendito Padre celestial, nos usa, Señor, para tu honra y para tu gloria. Te ruego, Señor, por todos aquellos que sufren hoy. Los hospitales están llenos. Hay un rebrote terrible. Regresa el pánico, el dolor, el miedo, el llanto, la muerte. Gracias porque hasta hoy nos has librado a todos los miembros de este equipo. Los has cobijado bajo tus omnipotentes alas, Señor. Nuestra familia, todos hemos sido cubiertos con la sangre poderosa de Jesús. Señor, añade bendición a este culto, esta palabra predicada. Y bendice nuestras familias, Señor. Danos paz, danos gozo, danos salud, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús, que el amor eterno del Padre Celestial, la consolación, la guía y el poder del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, con vuestra familia, con los que sufren desde ahora y para siempre. Amén.